Amado, muchas bendiciones. Bienvenido una vez más a nuestro devocional del reto de la Biblia cronológica. Estamos en la semana 25. Estamos casi a mitad de año y contento por lo que Dios nos ha permitido ver esta semana. De hecho, esta semana he titulado este devocional Corazones que escuchan la voz de Dios. Vimos que el reino se dividió, reino del sur, reino del norte, Jeroboam, Roboam, y dependiendo de quién venía el rey, tanto de la línea de Jeroboam o de Roboam, escuchaban o no escuchaban a Dios. Y esta semana pudimos ver que habían reyes de Judá que escucharon a Dios, pero habían reyes del norte como acá que nunca escuchó a Dios. Y aunque Dios le hizo justicia, aunque Dios lo bendijo, aunque Dios lo prosperó, no escuchó la voz de Dios. Esta semana en Primera de Reyes, capítulo 15 y Segunda de Crónicas, capítulo 3 y 16, se presentan reyes de Judá que son evaluados por la fidelidad al Señor. Abías, aunque reinó solo 3 años y no solo fue plenamente fiel, Dios le dio la victoria significativa cuando el pueblo dependió de él. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 18. Cuando tú y yo dependemos de Dios, él nos da la victoria. Pero cuando tú y yo dependemos de nuestra autosuficiencia, de lo que creemos que tú y yo podemos hacer, de los contactos, de las palancas, como muchas veces decimos de otros, ahí no hay sabiduría de Dios, ahí hay sabiduría humana, como dice Santiago, la cual es terrenal, animal y diabólica. Asa, un rey que comenzó bien, buscando a Dios y trajo varias reformas sobre el pueblo. Sin embargo, más tarde confió en una alianza humana en vez de Dios, lo que trajo consecuencias. Se enfatiza que Dios busca corazones plenamente comprometidos con Él. Nosotros tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos, tener un corazón plenamente comprometido con la obra del Señor, no a medias, comprometido totalmente. En Primera de Reyes capítulo 17, versículo, perdón, 17 al 19 capítulos, los capítulos, el enfoque está en el ministerio del profeta Elías y vemos a un hombre que se mantuvo fiel a Dios, pero también vemos un hombre que cuando fue amenazado tuvo miedo. Tú dirás, pero como un profeta que mató tantos profetas de Baal, le tuvo miedo a una mujer como Jezabel, que solamente le dijo que lo iba a matar y Elías fue y se escondió. Porque así es el diablo, amado. El diablo nos atormenta con voces. No es que él haga algo, sino que y si pasa esto y si pasa lo otro. Y a veces tú y yo tenemos miedo de hacer y nos paralizamos como Elías. Nos metemos en una cueva, lloramos, nos desanimamos, decimos, ¿cómo es posible que yo soy cristiano, que yo soy una hija de Dios, que yo soy un hijo de Dios y me esté pasando esto? Pero Dios, en vez de decirle, ay, pobrecito Elías, ¿cómo te sientes así? No, no, Dios le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Largo camino te resta, largo camino nos resta, amado, en esta vida. Así que puede ser que en algún momento te sientas desanimado. Hoy te levantaste desanimado y dijiste, todo es un ciclo, trabajo, duermo, como, trabajo, duermo, como, voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, y no le veo como que todo, como que las cosas caminaran. No te sientas desanimado, y si te sientes desanimado, Dios no te da una palmadita como que, pobrecito, no, sino, ¿qué haces allí? ¿Por qué no ha hecho lo que te mandé a hacer, no? Y vemos que en Sarepta Dios provee milagrosamente a una viuda y a su hijo durante una sequía para alimentar al profeta. En el Monte Carmelo, Elías desafía a los profetas de Baal y Dios responde con fuego del cielo, mostrando su presencia. En el monte Oreb, Elías desanimado encuentra a Dios no con el poder, sino con una voz susurrante. O sea, no con, dice que pasó un terremoto, que pasó el fuego, pero Dios no estaba ahí. En cambio dice que pasó un viento apacible, un susurro, y ahí se le reveló Dios a Elías. Muchas veces estamos esperando que Dios se manifieste de una manera sobrenatural en nuestra vida y a veces Dios se manifiesta en las cosas más sencillas, en las cosas más simples. Ahí se manifiesta Dios. Se resalta que Dios es poderoso, compasivo y cercano, porque le dijo a Elías, no, ¿qué haces allá? Le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? O sea, quiere decir que Dios estaba al lado de Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Y eso mismo nos dice nosotros Dios.
¿Qué haces allí? ¿Por qué todavía no has avanzado? Por qué te quedas desanimado? ¿Por qué estás metido en esa cueva emocional muchas veces? Estamos no en una cueva física, porque Elías estaba metido en una cueva física, pero a veces estamos metidos en cuevas emocionales, en cuevas espirituales, que no avanzamos. Amén. En el día 4 figura el rey Acab, uno de los reyes más malvados del reino de Israel. Muestra lo destructivo que es el poder cuando no es sometido a Dios. Un rey que abusó, mató, robó, ultrajó, idolatría por aquí, idolatría por allá. Y Dios aún le da la victoria. Cuando leí ese capítulo, decía, ¿cómo Dios le dio la victoria a un rey tan corrupto como Acab? Como lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 20 al 21. Porque Dios no estaba comprometido con ese rey. Ese era un rey corrupto, un rey malvado. Dios estaba comprometido con su pueblo. Amén. A veces nosotros decimos, pero wow, yo no me porté tan bien y Dios igual me bendijo. Amado, eso no quiere decir que si te portas mal siempre, Dios te va a bendecir siempre, sino que Dios está comprometido con su palabra, con su promesa. Y si tú y yo obedecemos la palabra de Dios, Dios responde a esa palabra. Y a veces Dios responde no por lo bueno o por lo mal que tú te portes, no, responde por el compromiso que Dios tiene con su palabra. Y vemos en estos capítulos de Primera de Reyes, del 20 al 21, que Dios estaba comprometido con su pueblo Israel. Y aunque acá era un rey malo, le dio la victoria sobre el rey Ben-Hadad, le dio la victoria, e incluso acá desobedeció, incluso después que Dios le dio la victoria a este rey acá, él hizo un pacto con Ben-Hadad, con el rey, con los enemigos del pueblo de Dios. Imagínate tú. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido, nos ha sacado de un problema? Decimos, Señor, por favor, si tú me sacas de este problema, si tú me ayudas, Señor, yo regreso. Aunque acá no estaba pidiendo eso. Acá es un tipo tan orgulloso que ni estaba pidiendo eso. Él no estaba pidiendo que lo ayudara. Dios lo hizo por el compromiso que Dios tiene con su palabra. En el capítulo 21 vemos que acá codicia la viña de Nabot. Jezabel, la mujer diabólica y satánica que él tenía al lado, maquina la muerte para obtenerla. Y es un acto de abuso de poder, de injusticia, de desprecio por la ley divina. El texto señala que el problema central es la indiferencia de acá a la voz de Dios. O sea, hay gente que Dios le habla por la palabra, Dios le habla en la oración, Dios le habla por su Espíritu Santo, Dios le habla por la iglesia y todavía no escucha. Aún Dios le habla en las situaciones. Hay gente que está viviendo situaciones penosas, situaciones duras y no se humilla y no dejan que su corazón sea moldeado por Dios. Amado, hay que ser bien soberbio, bien arrogante para saber que hay una circunstancia en mi vida, en mi familia, que sé que está pasando para que Dios me está llamando mi atención y yo no obedecer la voz de Dios. Bueno, acá no obedeció, nunca obedeció. En Primera de Reyes capítulo 22 y Segunda de Crónicas capítulo 18 al 20 vemos que al final de Primera de Reyes se presenta esa escena reveladora, esa alianza del rey de Josafat, que también fue un rey bueno de Judá, y Josafat se alinea con Acab, el rey de Israel. ¿Qué hacía un rey bueno aliándose con un rey malo? Aunque ambos gobernaban sobre el pueblo de Dios, o sea, fue en la tribu de Judá y, y acá en la tribu del norte, eh, sus caminos eran muy distintos. Acá representaba todo lo que un reino debía ser: desobediente, orgulloso, prepotente, resistente a la palabra de Dios. Josafat, en contraste, fue un líder que, aunque imperfecto, buscó agradar a Dios. En esta historia vemos cómo acá ignora deliberadamente el mensaje del profeta Micaías, quien habla en nombre del Señor. Pero él dice, no, 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 yo prefiero escuchar a los falsos profetas que dicen lo que yo quiero oír. A veces nosotros, Dios nos habla por la palabra y dice, no, no, ese pastor es muy fuerte, esa pastora es muy fuerte. Wow, eso que dice la palabra, no, pero no tiene por qué así, no, pero ¿por qué tan duro? ¿Por qué tan fuerte? Dicen, y entonces cuando la palabra nos confronta, dicen, no, no, eso es porque son unos religiosos, eso es porque esas son gente religiosa. Acá hizo lo mismo, cuando Micaías lo confrontó, él no quiso escuchar al profeta, él no quiso escuchar la voz de Dios. Él prefirió escuchar a los falsos profetas que tenían palabras que acariciaban lo que él quería escuchar, a lo que era la voz de Dios. Y muchas veces nosotros preferimos escuchar una mentira
de parte del diablo a una verdad que nos conduce a libertad. Y preferimos escuchar una mentira que nos ata, que no nos deja avanzar, amados, que nos mantiene ahí encadenados. Y preferimos escuchar esa mentira de parte de Satanás que la verdad de parte de Dios que nos libera. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 8, 31 al 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque la verdad es una persona y se llama Jesús. La verdad es Dios. Y si yo me engaño, si muchas veces nosotros engañamos nuestros corazones. No, 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 como hay gente que dice, no, no, yo no me congrego en la iglesia, pero yo tengo una relación con Dios. No sé, porque la palabra dice que la iglesia es la novia de Jesús. Tú no puedes amar a Jesús y no amar a su novia. O sea, es como incoherente decir que amas a Dios y no amas lo que Dios ama. Entonces muchas veces nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, somos incoherentes. Decimos ser hijos de Dios, decimos ser discípulos de Dios, pero no aplicamos esos principios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Hay gente que es cristiana los domingos, pero los días de semana en su trabajo secular es un impío o una impía. Y prefieren escuchar a los falsos profetas. Su visión de la vida de acá estaba completamente determinada por el poder humano y su autosuficiencia. Por eso su final fue trágico. Murió en una batalla cumpliéndose así el juicio de Dios. Y sus hijos también eran malvados. Los que heredaron el trono después de acá eran peor que acá. Josafat, aunque justo, el rey Josafat cometió el error de aliarse con acá. Amado, nosotros tenemos que tener cuidado con quién nosotros hacemos alianza, con quién nosotros nos unimos. Dice la palabra que no te unas a yugo desigual, no solamente de esposo a esposa o de esposa a esposo, sino también de alianzas, de sociedad en negocios. ¿Con quién yo me estoy aliando? ¿Con quién yo me estoy asociando? ¿Con quién yo estoy haciendo compromisos? Es una persona impía, es una persona que no tiene principio. Josafat cometió un error. Hizo una alianza con un rey que era malvado, que odiaba a Dios, que odiaba los mandamientos de Dios, que odiaba la palabra de Dios. Y eso le costó. Entonces muchas veces acá Josafat fue reprendido. Josafat fue reprendido y no endureció su corazón, sino que se arrepintió sinceramente. Luego que lo reprendieron, el profeta Jehú lo confronta y le dice acá, perdón, Josafat, ¿qué tú estás haciendo aliándote con este hijo del diablo? Jehú, el profeta, lo confronta y Josafat como que reacciona y dice, wow, yo creo que lo hice mal. Y se arrepiente. Y luego de esa reprensión promovió reformas espirituales, fortaleció el liderazgo justo de Judá, guiando al pueblo hacia una mayor dependencia de Dios. La historia de Josafat y acá nos invitan, amado, a examinar nuestras alianzas, nuestras decisiones. ¿Estamos caminando con personas que honran a Dios o con personas que nos alejan de Dios? Ojo, esa persona puede ser familiar tuyo muy cercano, pero si es una persona que te está alejando de los caminos de Dios, hay que tener cuidado. Buscar la guía del Señor es esencial, pero también es obedecerla, incluso si va en contra de nuestras expectativas o planes. Mientras leíamos la historia de Pedro cuando le cortó la oreja a aquel siervo a Malco, cuando fueron a arrestar a Jesús, vemos que Pedro estaba dispuesto a morir por sus convicciones, le cortó la oreja y cualquiera dice, no, Pedro fue valiente. No, no, a veces somos valientes para hacer nuestra voluntad. Que Jesús reprende a Pedro y le dice, ¿por qué tú haces eso? En cambio que cuando le preguntaron que si era discípulo de Jesús, no estuvo dispuesto a aceptar eso. Y negó a Jesús no una vez, 3 veces. A veces estamos dispuestos a morir por nuestras convicciones erróneas, pero no por la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios para Pedro era que se sometiera y que dejara que arrestaran a Jesús. Pero él decía, no, como yo voy a dejar que arresten al maestro. Y muchas veces nosotros en nuestra vida queremos hacer las cosas a nuestra manera y decir, no, no, como yo voy a dejar que pase esto, yo voy a hacer lo que, entre comillas, piadosamente lo hacemos y decimos, no, no, que esto es bueno y no es bueno. Cuando leemos la palabra nos estamos desviando. Pedro se desvió, acá se desvió, Josafat en un momento también se desvió y Josafat nos enseña que el arrepentimiento genuino produce transformación, aunque los líderes más sabios pueden equivocarse, pero Dios honra los que se humillan, amén. Y en estos días de lectura vimos cómo reyes, profetas, en obediencia y rebeldía,
poder humano y dependencia divina, en medio de un reino dividido y corazones ambivalentes. Dios sigue mostrando su carácter. Dios busca corazones sinceros. Dios se revela con poder, pero también con ternura. Advierte contra la tibieza y el orgullo. Amado, no podemos ser tibios en los momentos que vivimos. El mensaje es claro. La fidelidad al Señor no es opcional, es vital. La fidelidad a Dios no es una opción, es de vitalidad. A veces nos enfrentamos en momentos de debilidad como Elías en Horeb, o somos tentados a confiar en nuestras alianzas humanas, bueno, en nuestro dinero, en lo que tengo en la cuenta, hacemos planes y no metemos a Dios en los planes. Y a veces hasta espiritualizamos nuestra mala administración y nuestras indecisiones. Y decimos, no, bueno, si Dios lo permite, yo quiero estar bajo la voluntad de Dios, si Dios así lo quiere hacer, bueno, espiritualizamos los negocios, espiritualizamos nuestra necedad, nuestra desobediencia, cuando de verdad sabemos la verdad. Y conocer la verdad nos va a hacer libre. Aunque duela a veces, la verdad hay que decirla. Aunque, y siempre digo, hay que decir la verdad en amor, pero igual la verdad en amor muchas veces duele. Cuando Josafat fue confrontado por el profeta Jehú, le dolió, pero se arrepintió, amén. Y eso yo espero para cada uno de nosotros, que nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos en nuestros malos caminos, amén. Y así llegamos a esta pequeña conclusión del reto de la Biblia cronológica de la semana 25, amén.